Yo quiero que usted tome las dos manos de esa hermosura que vino con usted de su casa. Esposo, esposa, hijo, hija, hermana, sobrina, nieto, nieta, yerno, nueras. Aquí la cosa es diferente con lo de la suegra, ¿cierto que sí? Cuñado, cuñada. Y le agarra las dos manos. Si no vino acompañado, entonces mira a su alrededor, hacia atrás, hacia los lados, y de pronto encuentra una persona que Dios puso a su lado. No le tome las manos porque de pronto no la conoce, es la primera vez que la ve, pero sí debe mirarla fijamente. Mírala, ella desea que usted le preste mucha atención. Y diga conmigo lo siguiente, dígale, la Biblia no se equivoca. Diga, ella no se equivoca. La Biblia dice, diga, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Dile entonces, estoy en presencia de una maravilla de Dios, de una hermosura de Dios, de una belleza de Dios, de una grandeza de Dios, de un milagro de Dios, de una bendición de Dios. Dile, te amo en el Señor. Si es su esposa, le da un beso, su hijo, su hija, los demás, ósculo santo, por favor. Ahora vuelva a mirar otra vez y le dice, ¿sabes una cosa? Yo te quiero decir cómo es mi fe. Dile, mi fe no está fundada por lo que veo. Diga, no es de vista. Tampoco por lo que siento. Dígale, no es emocional, sino por lo que creo. Y yo creo que Jesucristo es el Señor y es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Denle un aplauso bien grande, bien fuerte. Ayer salvaba, sanaba, liberaba, hacía milagro, bendecía. Dígale, hoy. Cada día es una oportunidad de disfrutar de las bendiciones de Dios, de los beneficios del reino de los cielos. Bueno, miremos entonces la parte introductoria de este pasaje que vamos a tocar con unos hechos del Señor Jesús. En estos días son hechos de Jesús que vamos a hablar. Y luego terminamos con hechos de los apóstoles. ¿Qué pasó después de Jesús partir y ascender a los cielos? En Juan 5, versículo 1 y versículo 2 dice lo siguiente. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Lo cierto es que cuando yo preparé este mensaje no estábamos pensando en la fiesta que tenemos hoy, ¿cierto? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Normalmente el consejo es que nosotros ambientemos el texto, y esto forma parte de la introducción y ambientación del texto antes de hablar de los hechos del Señor Jesús. Como puede observarse, la historia se desarrolla en Jerusalén. Había una fiesta. Otra vez Jesús en medio de una fiesta. La primera era una fiesta privada, de la que hablamos el domingo pasado. La fiesta del matrimonio, la fiesta de la boda, ¿de qué? De Caná. Fiesta reservada, solamente seleccionada para los invitados. Pero en este caso, como nos está pasando a nosotros en los días de hoy aquí en Colombia, era una fiesta nacional. ¿Estamos aquí? Era una fiesta nacional. No sé Dios cómo conecta sus cosas, siendo que este mensaje tengo ya tiempo ya de haberlo preparado para este día. Pero Dios dijo que correspondiera a un día nacional de fiesta. ¿Cierto que sí? Y entonces entre los judíos habían 3 fiestas sobresalientes. La primera fiesta era la fiesta de la Pascua, esa era la primera. Recuerde, ellos recordaban entonces la salida del cautiverio egipcio. Y en esa fiesta se hacía el sacrificio del cordero pascual, el cordero de la expiación. La segunda fiesta tenía que ver con la fiesta de los tabernáculos. Y era fiesta también recordar que un día ellos estuvieron vagando por el desierto durante 40 años. Esa era la segunda fiesta oficial.
Y entonces ellos hacían unas enramadas en todo Jerusalén, y eso era fiesta. Decíamos la vez pasada que por favor el reino de los cielos es una persona que debe vivir cada uno de los integrantes en fiestas, ¿cierto que sí? O fiestas personales, pero sí bien organizadas, o fiestas nacionales. No podemos sustraernos de esa realidad. Mire, la particularidad que tiene la Biblia respecto a los judíos y nosotros es diferente. No en cuanto al plan de salvación, no. La Biblia para ellos es la historia de su país. ¿Está escuchando? Se escribe la historia de ellos, su historia. Cómo nacieron, cómo se desarrollaron, cuándo se dieron las primeras leyes, habla de los profetas, pero lo importante es que el centro de atención de esa nación era ¿quién? Dios, aunque muchas veces se torcían. En eso nos parecemos los seres humanos, ¿cierto que sí? A veces vamos hasta que un momento declinamos. La tercera fiesta, entonces, después de la fiesta de los tabernáculos, era la fiesta de Pentecostés. Ahora sí tenía que ver con una fiesta instituida estando en el desierto, porque fue establecida estando en el desierto, pero que la iban a disfrutar después que tuvieran la tierra prometida, porque era la fiesta de las cosechas, fiesta de Pentecostés. Aquí tuvimos en este año nosotros una reunión especial de las primicias, casualmente, y tiene que ver y va conectada con la fiesta de Pentecostés. Parece ser, escuche bien, parece ser que la fiesta que hace alusión, esta introducción del texto, se está refiriendo a la fiesta de la Pascua, porque era la fiesta obligatoria. Las otras eran fiesta nacional, pero no eran obligatorias. Mientras que la fiesta de la Pascua sí lo era, por cuanto era el momento de reconciliación individual y colectiva del pueblo con Dios. Era la fiesta de la redención, de recordar que hay un Dios que buscó un medio, cómo reconciliar al hombre con él. Y lo hacía a través del Cordero Pascual. Esa era obligatoria. Te podemos decir que, acorde con esa ambientación de las tres fiestas, que parece ser que se trataba de la primera, la fiesta de la Pascua. De ahí porque Jesús, quien vino a cumplir 100% de la ley, debía estar allí también, porque era obligatoria para todos los judíos. Ahora, el lugar donde se desarrollaron los hechos, dice la puerta de las ovejas. Se llamaba así porque era por donde ingresaban los animales para luego llevarlos al lugar del sacrificio. De ahí el nombre. ¿La puerta de qué? De las ovejas. Así que por ahí entraban los animales hasta llegar allí al lugar del sacrificio. Por aquella puerta eran conducidas todas las ovejas para ser sacrificadas en el atrio del templo. Y cerca de la puerta, dice la Escritura, se encontraba ¿qué? Un estanque, llamado ¿cómo? Betesda, que significa casa de misericordia. ¿Cómo se llama? Para que usted se conecte el momento, el lugar, cómo era el lugar y el nombre que significaba. Y dice entonces que ese estanque tenía 5 pórticos. Cuando yo miraba la parte de los pórticos, pórticos, hay una forma más sencilla de conocer nosotros lo que son los pórticos hoy. ¿Cuánto han visto el frente del Palacio de Nariño? Parece que la gente como que no ve. ¿Cuántos ciegos hay aquí? ¿Cuántos ven noticieros? Eso lo pasan en todos los noticieros, todo el tiempo tienen que pasar el Palacio de Nariño. No le hablo entonces del Congreso, sino del Palacio de Nariño. Ustedes saben que en la parte de afuera hay unas columnas, y entonces sobre esas columnas hay un techo. Y después de eso, que más adelante, como 5 metros después, que viene la entrada principal, que al final ni siquiera principal es, porque por ahí no entra nadie. Solamente días especiales abren esas puertas. Bueno, eso que usted ve ahí, en la parte delantera, se llama pórtico. ¿Estamos aquí? Para que usted se conecte con el texto. Ese era el pórtico, de un lugar que era descubierto por un lado, pero cubierto porque tenía techo, tenía columna, y por supuesto estaba entonces allí dispuesto para que esa multitud de enfermos que narra el texto bíblico
pudieran guarecerse allí, protegerse de la lluvia, protegerse del rocío, protegerse del viento. Ahí estaban ellos. ¿En cuál? Habían 5 pórticos, se protegían del sol. Ahora sí, trataremos la historia desde 2 ángulos diferentes, de esta historia que encontramos en el capítulo que acabamos nosotros de reseñar. Primero la vamos a tocar desde el ángulo de los enfermos. Yo no voy a preguntar quién está enfermo hoy, no, yo no voy a preguntar eso, pero quiero decirle hay que mirar la condición del enfermo, de la enfermedad. Y luego miramos desde el ángulo del Señor Jesús, frente a la enfermedad, frente al enfermo. Son 2 formas de poder bosquejar. Bueno, desde el ángulo de los enfermos, ahora sí, versículo 3, ya hablamos versículo 1, versículo 2, versículo 3. Dice, y en esto yacía una multitud, subraya una ¿qué? Multitud de enfermos. ¿Qué eran? Ciegos, ¿qué más? Cojos, paralíticos. ¿Qué dicen aparte? ¿Cómo complementa? Esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. ¿Qué más? Y agitaba el agua, y el que primero, subraye primero, descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí entonces, había algo particular. ¿Qué había? Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Bueno, entonces ahora sí, devolvámonos un poquito, multitud. Cuando hablamos de multitud, yo no sé si esos 5 pórticos, de ahí por qué sé que eran 5 pórticos, que no era uno solo, era por la cantidad de personas que estaban debajo, la cantidad de personas que se encontraban allí. El número no lo dice, pero siempre que hablamos de multitud, imagínense nomás en la multiplicación de los panes y los peces se habla de multitud, y hay una inmensa cantidad de personas. No creo que allí acontecía lo mismo. Ahora, la pregunta era, ¿por qué estaban allí? Respóndame usted. Ellos estaban esperando algo, ¿cierto? Ellos tenían una esperanza. La esperanza era de ser sanado. Es muy sencillo, el texto mismo lo dice. Diga conmigo, todos tenían la misma esperanza. Todos. No había excepción alguna. La esperanza era de que primero que el agua se moviera. Ese era lo primero. Si el agua no se movía, quietos ahí los enfermos. Pero el agua, dice la Escritura, se agitaba, era agitada por un ángel que descendía de tiempo en tiempo. Cuando yo estaba en el seminario bautista, que allí comenzamos nosotros después del Instituto Bíblico de la Cruzada Cristiana cuando estábamos en Cali, los negacionistas tienen un argumento diferente. Como hoy ya tenemos que hablar cosas porque a veces la gente ya no solamente lee la Biblia, sino que hay más interesados en leer lo que se dice de la Biblia que leer la Biblia. Vaya qué problema tan grande tenemos hoy. Y posiblemente se encuentre usted con una sorpresa que le vayan a decir que no, que eso simplemente era una costumbre, una creencia generalizada, que ese ángel nunca existió. Negacionistas, ¿no? Y si el ángel no existió, entonces el agua no se movía por el ángel, sino que las corrientes subterráneas, en momentos de creciente, entonces ponían lo que no podían negar los bautistas es que ahí dice que de tiempo en tiempo descendía un ángel y que el primero que llegaba se sanaba. Yo le dije eso a uno de mis profesores, pero lo que usted no puede desconocer es que la gente se sanaba. Si bien no acepta que el ángel descendía, si bien no acepta que el agua se movía, ¿cierto? Porque el ángel descendía. Ahora, ¿cómo va a ser usted cuando dice la historia bíblica que cada vez que se movía y alguien, el primero que llegaba, se sanaba? ¿Cómo era eso entonces? Ellos siempre hacen silencio, los negacionistas. Lo importante es que la palabra tiempo, escuche, tiempo en la Biblia habla de año, de un año. Porque dice tiempo, en Apocalipsis dice tiempo, tiempos y mitad de un tiempo.
Entonces, cuando dice tiempo, habla de un año. Cuando dice tiempos, habla de 2 años. Y mitad del tiempo, la mitad de un año. Pero en este caso, no vaya a hacer usted esa asociación. Aquí cuando habla de tiempo en tiempo, está diciendo es que venía de un tiempo a otro tiempo. O sea, no dice si venía una semana después de la otra, no dice si era un día después del otro, no dice si era 24 horas, no dice si era un mes y después del otro mes, no lo dice el texto. Solo dice que de tiempo en tiempo. O sea, unas ocasiones que no podía decidir el enfermo. Era una decisión que solamente podía estar conectada con el cielo. Había una fe, no la fe en el ángel, había una fe de que el reino de los cielos está conformada por querubines, serafines, ¿qué más? Siga. Y todos esos que lo visitan usted todos los días, cierto, que los acompaña y los rodea. Sí, es cierto, ellos creían, por supuesto, y eso acontecía. Pero todos, ahora sí, todos estaban expectantes. Pienso que ni dormían muy bien. ¿Usted se imagina lo que es esperar el movimiento del agua y que ella se moviera y la gente no sabía a qué hora se iba a mover? O sea, a mí me parece que la gente estaba con una expectativa tan grande que posiblemente ni dormía muy bien. Porque podía acontecer que a las 4 de la mañana de pronto se agitaba y sale esa romería a ver quién llega primero. Y solamente uno tenía la fortuna de poder ser sanado. Así que, porque no dice la hora en que descendía el ángel. Lo que sí se dice ahí es que cuando él llegaba, entonces se agitaba y la gente entonces salía corriendo a ver quién llegaba primero. Solamente uno ganaba el premio. ¿Cuánto es? Solamente uno va a ganar el premio, como también hoy, solamente uno va a ganar el premio. ¿Cierto que sí? ¿Entre Colombia y quién? Ahora ninguno ve fútbol, ahora ninguno. Ahí me hicieron hasta venir de Deportivo, dijeron ahí en el chat que mire, póngase la camiseta amarilla, lo que pasa es que la mía no sé dónde está, ¿cierto? Entonces, porque si no me la hubiera puesto también, claro que sí. ¿Cuántos colombianos hay aquí? Y también hay venezolanos que tienen que apoyarnos a nosotros, si no tienen allá a ninguno, tienen que apoyarnos, ¿es cierto? Porque también en la iglesia hay venezolanos, que tienen que apoyarnos también a nosotros. Si otros países están apoyando a Colombia en el día de hoy. ¿Estamos aquí? Así que solamente uno iba a obtener el premio, por eso estamos de fiesta, porque solamente uno va a obtener el premio, la selección Colombia. Me imagino el tropel, que se formaba a lanzarse todos para llegar primero. Usted solamente ponga en funcionamiento su cabeza un poquito. Es que a veces leemos el texto y solamente lo leemos así que el primero. Usted se imagina en el momento en que alguien se dio cuenta que el agua se agitó, ¿cómo sería eso? Yo digo que hay un enfermo sobre otro enfermo y otro sobre otro enfermo, hasta que uno al final metía el dedillo, llegué, ya el resto quedaba desanimado, desilusionado. ¿Estamos aquí? La tropelera debió ser grande. O sea, no solamente la expectativa, sino también quién llega primero. ¿Quién llega primero? Gracias a Dios porque alguien llegaba siempre primero y ese solo recibía. Así que aunque todos tenían la misma esperanza, solo uno tenía la posibilidad. De tanta multitud, solamente uno tenía la posibilidad. No crea que el cuadro era tan fácil. Lo que pasa es que a veces no nos metemos en el texto. No era fácil. Viva el texto. No era fácil. No era fácil. Solo uno tenía que, de cualquier enfermedad que tuviera. Imagínense que fuera hoy, que existiera un lugar como ese, enfermo de sida, de cáncer, tal cosa. No, oiga, qué tremendo, porque se han multiplicado más las enfermedades. Pero entre ellos había uno, imagínense, cuyas condiciones eran más difíciles que los demás. Había uno solo, entre todos ellos. Versículo 5 dice, y había ahí estaba un hombre. Que hacía 38 años que estaba enfermo. Pues yo no me imagino que tenía 38 años estar esperando ahí en el pórtico a ver si se sanaba. Pero sí tengo que decirte que algún día lo llevaron. Ahora usted imagínese también, otra vez, imaginación. Dios le dio imaginación, Dios le dio razón.
Póngase a pensar que ese hombre llevaba 20 años de estar ahí de los 38, de estar enfermo. ¿Me escuché? 20 años observando solamente que todo el tiempo alguien recibía sanidad, menos él. Usted tiene que pensar el grado de frustración que tenía este muchacho, este señor de 38 años. Digo muchacho porque en aquel entonces la mayoría era de 30, hoy en día es de 18. Cuando yo fui mayor, de 21. Entonces tenía 8 años más de ser mayor de edad apenas. Así que todavía era joven para aquel entonces. Ese hombre, aunque tenía la misma esperanza, escuche bien, la misma esperanza que los demás, era el que menos posibilidades tenía. ¿Estamos claros? Yo creo que usted se conecte, vaya conectándose con su realidad. Tenía la misma esperanza, pero no tenía las mismas posibilidades. ¿Estamos aquí? De llegar primero porque la descripción dice que era un ¿qué? Un paralítico. Ahora sí, ¿viste la condición de él de frustración, de desánimo? Nunca perdió la esperanza. Ojo con esto que es importante. Porque si hubiera perdido la esperanza, él no hubiera estado ahí. Hace rato hubiera desistido. Pero no, él siguió con esperanza. Entonces, en ese momento llega Jesús. Ahí es donde viene el cambio de la operación, pero todavía estamos hablando desde el ángulo de los enfermos, apenas el ángulo de los enfermos. Y el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. ¿Qué más? Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Miren, más que narrar historia, están narrando frustración. ¿Cierto? Imposibilidad de poderlo hacer. Obsérvese con claridad que él no perdía. Solamente péguese en esa para decir, diga, no perdía la esperanza de ser sanado. ¿Estamos? ¿No escuché cómo es? Repito otra vez, no perdía la esperanza de ser sanado, aunque tenía muchas limitaciones. Y más limitaciones que los demás, aunque tenía frustraciones. Sin posibilidades, era muy remoto. Tenían que haberse sanado todos los enfermos para llegar a quedar él solo. Y así podía arrastrarse, llegar entonces allí al agua. Porque siempre otro enfermo se le adelantaba. Vaya qué tremendo es que usted esté en una competencia y siempre alguien obtenga el premio. Y usted quede otra vez esperando la oportunidad de volver a competir. ¿Estamos acá? ¿Sí estamos aquí? Ahorita de pronto me estoy acordando de Alex. Ese es un premio. Que estamos orando por él para que todo le salga muy bien. Ese es un premio. Mientras otros estaban esperando un trasplante de pulmón, yo lo veía él con su cosita aquí. Iba a las reuniones con nosotros. Asistió al último retiro de parejas con su esposa. Y ahí, pero él estaba siempre ¿con qué? Con una esperanza. ¿Estamos aquí? Y siempre esperaba que esa esperanza le llegara. Y mientras que los otros están esperando todavía, le tocó lugar. ¿Estamos aquí? Llega un día que nos toca ¿qué? Ese lugar que nosotros anhelamos. Y ya le llegó el día a él. Siempre llegaba un enfermo. La esperanza está definida como la expectación o la expectativa de que Dios al final va a responder a nuestras necesidades y atender nuestros problemas y dificultades. Amén. Esperanza. Es confiar, esperanza es confiar y esperar en Dios. La esperanza es una expectativa del futuro. Es la confianza en alcanzar ese futuro, es tener paciencia mientras recibo lo que estoy esperando de parte de Dios. Así que la esperanza tiene un elemento interesante, diga, paciencia. Paciencia. Así que, dicho de otra manera, la esperanza y la paciencia son como dos hermanas gemelas. Hace poco me encontré con la cuñada la excuñada de Rafa y no sabía. Y yo la miré y le dije, niña, ¿tú no tienes una hermana que se llama Daniela? Porque tan parecida, tan idénticas. Y me dice entonces ella, sí, somos gemelas.
Somos gemelas. O sea, cuando uno las pone las dos, solo que una es más gruesecita que la otra, gemelas. Bueno, en la historia esta, aquí había dos hermanitas gemelas, que era ¿cómo? La paciencia y la esperanza, que ambas forman parte de la fe. En cuanto a eso, dice en el libro de Hebreos lo siguiente, Hebreos capítulo 6, versículo 11 al 12. Estamos hablando de las cosas desde el ángulo del enfermo, de la enfermedad. Dice en Hebreos 6, 11, 12, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Está hablando de los héroes de la fe. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, elementos de la esperanza, hereden ¿qué? Heredan las promesas. Así que qué importante es para nosotros hoy lo que se escribió después, lo que Dios inspiró a través de los escritores bíblicos para decirnos hay dos cosas importantes por las cuales otros triunfaron. ¿Cuáles son? La fe y la paciencia. Y mire que antecede a la ¿qué? La esperanza. La esperanza que va metida a la fe y va metida a la paciencia. Por la fe y la paciencia, muchos heredaron promesas. Comenzaron a esperar en Dios y fueron realmente recompensados por Dios. Recibieron lo que esperaban por Dios, aunque no todos, pero sí su mayoría, en lo que describen los héroes de la fe, la Escritura. Para ver la importancia que cobra este mensaje para nosotros hoy, no solamente por lo que aconteció en aquella fiesta. ¿Cuántos creen que estamos en fiesta? ¿Cuántos creen que gana Colombia? Estamos de fiesta nacional, ¿sí o no? Fiesta nacional. Ayer fue una fiesta reservada en el sermón del domingo pasado, ahora estamos en fiesta. Este hombre, aunque no tenía muchas posibilidades, no perdía la esperanza. Por eso estaba ahí, como dice la canción, y el negro ahí, ¿sí o no? Para decirle que no se movía, ahí, estaba siempre ahí. Aunque tenía muchas limitaciones, no perdía la esperanza. No tenía posibilidades, tenía muchas limitaciones, pero no perdía ¿qué? La esperanza otra vez. Aunque no tenía quien le ayudara, sin embargo, no perdía la esperanza. Por eso estaba allí. Sabe que muchos estamos aquí y estamos solamente revestidos de una esperanza de que el Dios que nos prometió nos va a cumplir, nos va a bendecir y aunque dijo de nosotros lo va a hacer para la gloria de Él. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, vale la pena ser paciente y no perder la esperanza. Este muchacho nos dio ejemplo. 38 años. No sé si de ellos tenía 20 de estar ahí, pero él estaba ahí. Aunque no haya posibilidades, aunque no haya probabilidades, aunque no tengamos ayuda de nadie, nunca perdamos la fe y la esperanza, porque el día llegará en que Dios nos visitará y obtendremos lo que nosotros esperamos de parte de Él. ¿Cuántos lo creen? Va a pasar. Aquí estoy compitiendo yo con la hermana. En vejez, pero voy a decirte, yo la esperanza nunca la voy a perder. Y paciencia por esperar. Ahora ustedes que están más jóvenes. Llegará el día en que obtendremos lo que nosotros esperamos, si no perdemos la fe y la paciencia. Así que quiero que te conectes no solamente con tu necesidad, también conéctate con la promesa que Dios te dio. Quizás pasan días, quizás pasan años o han pasado, pero ten por seguro que esas dos gemelitas te van a ayudar, te van a fortalecer y lo vamos a lograr en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, el segundo ángulo es el ángulo de Jesús. Primero ya describimos desde el enfermo, todos y uno. Versículo 6, me devuelvo otra vez. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué más? Señor,
Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, si es que iba, otro desciende antes que yo. ¿Jesús qué? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. El Señor Jesús se entera. A mí me queda difícil, no sé si a usted, porque para mí el Señor Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y casi para mí es muy difícil escindir las dos naturalezas. Y cada día que voy creciendo en la fe, menos la puedo escindir. Menos puedo separar a Dios yo de que era Dios encarnado, que era Dios caminando entre los seres humanos. Pero el escritor lo escribió de esa manera. Qué descanso para nosotros que el Señor no solamente se entera, Él no solamente se entera, sino que conoce el tiempo que estamos nosotros padeciendo nuestras necesidades. Él conoce. Bonito porque para resaltar la importancia de esto, por eso se habló de los 38 años. Él conoce el tiempo de tu enfermedad. Él lo conoce. Él conoce el tiempo de tu dolor, que puede ser físico, que puede ser emocional. ¿Me estás escuchando? Pero Él conoce. Él conoce. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas? Porque Él se enteró fue del tiempo, enfermedad y tiempo. ¿Sabe que entre más se prolonga la enfermedad y la necesidad, más complejo se vuelve? ¿Me escuché? No es lo mismo que usted te dé un dolor de cabeza hoy y que luego se convierta en una migraña de 10 años. Yo he visto personas desesperadas por la migraña, que quisiera que la cabeza se la volaran, porque no aguantan el dolor, no aguantan la presión. Para que usted más o menos entienda, Él conoce, diga, conoce. Conoce también el tiempo de la frustración, 38 años de vida. De eso posiblemente se hizo consciente al poco tiempo. No dice si era paralítico de nacimiento, pero tenía 38 años de vida. Si la parálisis se le presentó teniendo 15 años de edad, ¿cuánto llevaba de ser paralítico? 23, ¿cierto? Porque eran 38, 23. ¿Llevaba de ser qué? Paralítico. Y pienso que era consciente de ciertas realidades por la forma como termina el texto, que hace una conexión entre la enfermedad de él, porque eso hace este texto en particular. El Señor conoce también el tiempo de la insatisfacción, de las necesidades, de todas nuestras necesidades. Lo importante es que hay un Dios que conoce no solamente la frustración, no solamente el dolor, no solamente la carencia, no solamente la enfermedad, sino el tiempo en que tú llevas padeciendo cada una de estas. Gracias a Dios. Y yo no miro un Dios indolente, sino que Dios, como decía en la enseñanza del domingo pasado, es que Dios tiene un tiempo. Dios tiene un tiempo de operar. Y no lo hizo en el año 16 de edad del paralítico, sino a los 38. ¿Me está escuchando? Pero ese conocimiento despierta entonces un interés en el Señor. Interés por satisfacer la necesidad. El ser humano muchas veces ve la necesidad de otro y aunque tenga mucho interés nada puede hacer o poco puede hacer. Yo imagino que, ¿sabe por qué estaba en el pórtico? Porque nadie podía hacer nada por él. Yo quiero ser un poquito exagerado porque el texto me permite exagerar. Cuando ese señor dijo, aquí no me queda más esperanza sino el pórtico. Aquí los médicos nada, ¿cierto? Nada, el pórtico, solamente el pórtico. Y de aquí al pórtico nadie me mueve. ¿Estamos acá? ¿Me escuché? Por eso entonces Jesús se acerca al necesitado cuando nadie se había acercado a él. 2, cuando nadie quería acercarse a él. Porque, lógico, si los otros también estaban enfermos, ¿quién podía tener interés en el paralítico? ¿No? Cada uno tenía su propio interés, el mundo del egoísmo. La gente siempre espera, yo, segundo, yo, tercero,
yo, y si sobra, también yo. Ese es el ser humano, individualista, egoísta, ¿cierto? No, primero a mí, primero a mí. Y eso allí es una... Y Jesús le hace una pregunta a él, ¿quieres ser sano? Mira hasta cómo nos vuelve a nosotros las necesidades, comenzamos a responder lo que no debemos responder. El necesitado no responde la pregunta. ¿Usted se dio cuenta del texto? No responde la pregunta. A veces nos atortola tanto los padecimientos humanos que ni si Dios nos preguntara, tenemos respuesta para poder decir que sí. Era sencillo, era decir solamente, sí quiero, pero no. El necesitado lo que hace es que expone el impedimento. Razón humana, escucha bien. No responde acorde con la pregunta, sino que responde acorde con el impedimento. Así pasa muchas veces. Yo me siento a hablar con personas en consejería y me doy cuenta que siempre ponen el impedimento. Y se les olvida que tienen un Dios grande y todopoderoso, que todo lo puede y lo quiere hacer. Se les olvida, hay muchos que se les olvida. No obstante, el impedimento es impuesto por él, porque hizo el impedimento con su propósito, el Señor va más allá. Él estaba razonando de por qué no era sano, no si quería ser sano. Él estaba razonando con el Señor. Jesús le dijo, levántate y toma, ¿qué? Tu lecho y anda. ¿Sabes una cosa que la razón impide muchas veces lograr lo que necesitamos? Hay gente que le gusta razonar mucho. Estaba a las puertas de un milagro y estaba razonando. Estaba razonando respecto a la imposibilidad. Razón, vaya que se vuelve muchas veces enemiga. Muchas veces la razón se cruza en el camino y se convierte en un enemigo de nosotros mismos. Enemigo de la fe. Es la razón. ¿Estamos acá? Y fue la razón. Y por eso muchas veces no obtenemos lo que necesitamos. Pero tenemos una bonita noticia. El Señor Jesús va más allá de la razón del ser humano. Va más allá de las expectativas razonables del ser humano. Va más allá de lo que tu razón te lleva. Por eso entonces ordena algo inusual. No le contestó acorde con la razón, sino que le contestó acorde con el propósito. Levántate, toma tu lecho y anda. El Señor no ministra sanidad como en otros tiempos. A veces queremos que Dios siempre obre de la misma manera. No, obró de manera distinta. No digo, sánate, no. Pero sí apela a algo. Apela a la fe del paralítico. ¿Me escuché? Que hiciera lo que él no podía hacer. Se retó la fe del mismo. Porque para poder levantarse, tomar el lecho y caminar tenía que intentarlo. Hay gente que no logra porque no lo intenta. No logra un ascenso, no logra un mejor trabajo, no logra una mejor posición porque no lo intenta, porque no se atreve. ¿Lo escuché? Eso no lo podía hacer razonablemente, físicamente, no lo podía hacer. Pero sin embargo, diga conmigo, se atrevió. Yo recuerdo cuando comencé mi vida cristiana, yo participé de un círculo de evangelistas. Y una de las cosas que siempre me marcó en aquel entonces es el siguiente. Después que terminaba el mensaje corto, porque un mensaje evangelístico es corto, es de 10 minutos, es máximo 15 minutos. Luego cuando iban a ministrar sanidad, lo que hacía aquellos instructores era decir lo siguiente. Algunos decían, póngase la mano en el lugar donde está enfermo. Y todavía lo decimos. Donde padece. Ve, si tiene múltiples enfermedades, entonces póngase el corazón, que es el centro, que representa todo el cuerpo. Haga así, porque está tan achacado, ¿sí o no? Tan achacado, hágalo así. Pero después había una palabra que siempre marcó aquellos primeros inicios. Y decía lo siguiente, haga lo que usted no puede hacer. ¿Me está escuchando? Y entonces, ¿qué veíamos nosotros? Que si estaba un paralítico,
Entonces el paralítico por lo menos así, ¿intentaba qué? Intentaba levantarse. Y así vimos muchos paralíticos sanados para la gloria de Dios. Intentarlo. A ver, ¿qué precio tiene intentar? Eso no tiene precio. Solamente que inténtelo, que de seguro lo va a lograr. Y más aún cuando Jesús le dice, levántate. ¿Cierto? Levántate. Ni siquiera conocía a Jesús. Al final del texto nos damos cuenta nosotros que este paralítico no conocía a Jesús. Pero sin embargo, aunque no sabía quién era Jesús, él lo intentó. Y como él intentó, él se levantó. Y como él se levantó, fue sano. Y cogió su lecho y se fue para su casa. Cuando la razón dice que no, ten por seguro que Dios dice que sí. Es lo que tenemos que tener nosotros bastante claro. Ojo que muchas veces de pronto tú hoy no recibes lo que estás esperando de parte de Dios porque comienza a hacerte una serie de interrogantes y mirar aún tu propia vida. Y voy a hablar de esa vida. Porque este texto también da una información interesante respecto a la vida del ser humano y su condición y su relación con Dios, que muchas veces impide creer que no puedo ver la gloria de Dios en mi vida por causa de mi condición personal. ¿Estamos aquí? Cuando la razón dice no, debemos obedecer al Señor Jesús, porque el Señor Jesús está por encima de la razón y entonces lo que deseamos sucederá. Le voy a contar un ejemplo, ahora de paralítico. Ahora que me acordé que no lo tengo escrito acá, paralítico. En alguna de aquellas, hermana Palmira y Liliana, en una de aquellas noches de clamor que hacíamos en la iglesia, que algunos me están diciendo, volvamos a hacerla. Estaba yo a las 4 de la mañana orando. Y cada día Dios decía que iba a hacer en esa semana de clamor. Cada día. Entonces yo me tomaba la tarea cada día de preguntarle a Dios. Y ese día recuerdo yo que a las 4 de la mañana estaba orando y le dije, Señor, ¿y tú qué vas a hacer hoy? ¿Me puedes dar un anticipo de lo que tú vas a hacer hoy? ¿Me puedes tú contar qué vas a hacer hoy? Y me dice Dios, voy a levantar un paralítico. Vea, usted puede decirle al hombre que tiene un dolor aquí, en el nombre de Jesús, y se le va el dolor, pero usted no vio el dolor. Pero un paralítico, usted sí lo ve. ¿Me está escuchando? Usted el paralítico sí lo ve. Y lo ve si se levanta o no se levanta. ¿Estamos acá? Y entonces, efectivamente, vino de Córdoba a la casa de la hermana Palmira una paralítica. Y yo recuerdo que era este pedazo de aquí nomás, era este pedazo de aquí. Y hermano, entraron ellos con su paralítica. Y a Dios había dicho que iba a sanar ¿qué? A un paralítico. Y bueno, y oramos y todas esas cosas, y Dios se movió, y las personas se sanaron, y bueno, chévere. Y sabes que cuando yo me acercaba al paralítico le daba la vuelta. Yo no hallaba qué hacer con la paralítica. Y estaba ahí. Y recuerdo, estaba aquí de este lado, aquí. Y estaba en la primera fila, imagínense. Y yo me metí en medio de la gente ignorando la paralítica. Porque es que la paralítica es cuestión compleja, ¿sí o no? Levántate y anda. Bueno, hermano, ya no había más nada que ministrar y la paralítica ahí. Y entonces levante la mano al cielo. Mientras tanto yo me acercaba a la paralítica. ¿Y sabe qué fue lo que le dije yo a la paralítica? En el oído le dije lo siguiente. Tú estás aquí porque Dios te envió. Y Dios me dijo que te dijera que hoy es el fin de tu parálisis y que tú te vas a levantar. Y la gente lo estaba escuchando y estaba diciéndole en el oído a ella. Uy, esa cosa es templada, ¿no? Entonces yo te voy a pedir algo. Si Dios dijo que te iba a sanar aquí y que te iba a sanar hoy, comienza a levantarte. Oiga, y comenzó a levantarse. Y comenzó a levantarse y comenzó a caminar. No escuché. Comenzó.
A mí yo tenía una crisis, lógicamente, una crisis, porque yo no, es como decirle, que el ciego vea, pero es que todo el mundo vio que era ciego. No, y tiene que verlo como sano. Todo el mundo vio que era paralítico. Bueno, y se fue y ya iba caminando, la llevaban agarrada de la mano, una mano, otra mano, y se fueron para la casa. Como a la hora me llaman de la casa de la hermana Palmira. Si usted supiera, pastor, que esa paralítica está corriendo en el garaje. No escuché. Atrévete a hacer lo que tú no puedes hacer. Creer que hay Dios, que aunque la esperanza no se perdió, Él tiene el momento, Él tiene la hora y te va a levantar para la gloria de Dios. Así que cuando la razón dice que no, debemos ¿qué? Obedecer al Señor, obedecer a Dios. Terminamos diciendo lo siguiente porque el partido está a las 7 de la noche. Diga, ya estamos de fiesta. Esto pasó en medio de una fiesta. Yo cuando estaba allá dije, ay, claro que estamos de fiesta. Aquella fue una fiesta particular, pero esta es una fiesta nacional. Entonces quiere decir que en medio de la fiesta nacional, como anticipo, antes de las 7 de la noche, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Porque es un día de fiesta, ¿cierto que sí? Es un día de fiesta nacional. Versículo 9 dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Recibió la sanidad, ¿cómo? Al instante. La paralítica esa, ¿cuándo la recibió? Al instante. ¿Estamos acá? Eso sí. La recibió porque tuvo ¿qué? Fe. Hizo lo que él no podía hacer. ¿No escuché? Hizo lo que ¿qué? Lo que no podía hacer, que era levantarse, actuar, hacer físicamente. No podía, pero actuó contra la misma razón. Él había razonado a Jesús. Es que no hay alguien que me meta mientras no hay, razón. ¿Qué hizo? Dejó la razón a un lado y comenzó a caminar. Por eso hizo que Jesús le dijera, levántate, y se levantó al instante y anduvo. Hizo lo que no podía hacer. Yo creo que hoy es un día para ver lo imposible hecho posible. Diga, estamos en fiesta. Pero Dios tiene un milagro para ti. ¿En medio de qué? En medio de la fiesta. No escuché, Colombia entera está de fiesta. ¿Cierto? Fiesta nacional. ¿Y allá qué era? Fiesta nacional. Y en medio de la fiesta, el paralítico recibió una sanidad para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Hoy es el día, es la oportunidad, es la posibilidad. Tu necesidad puede ser satisfecha si te atreves a decir. Jesús va más allá que la casa de misericordia. ¿Cómo se llamaba Betesda? ¿Cómo se llama Betesda? Casa de misericordia. Jesús va más allá que la casa de misericordia. Él es misericordia. ¿Me escuché? Él es la misericordia personalizada. Él es el compasivo de compasivo. Y Él es el que puede sanarte en cualquier circunstancia porque tiene poder para hacerlo para la gloria de Él. Él pone el amor en acción para que lo logremos. Y el Señor no le pidió permiso al paralítico. Ya estoy terminando. ¿No le pidió qué? No le pidió permiso al paralítico. El paralítico tampoco le pidió ayuda al Señor. Mire por qué es tan importante este mensaje. Ni se lo pidieron y sin embargo lo obtuvo. Él lo que vio fue la impotencia, él vio la frustración, él vio el tiempo y actuó y sigue actuando en favor de las criaturas. Actúa en beneficio de nosotros. Diga, aunque no se lo pidió, pero sí ve la necesidad. Aunque no le den las gracias. Este paralítico, imagínense, quizá tenía 20 años de estar paralítico, 38 de edad, pero no dice cuántos años de paralítico. Y como muchos hoy en día,
ni siquiera le dio las gracias a Jesús. Emoción. El corazón del ser humano es ingrato. Es ingrato por naturaleza. Recibimos beneficio de otros y es del mismo Dios y nos olvidamos. Diga, no le dio las gracias. Pero lo que sí hizo fue que se levantó, tomó el lecho y se fue. Ya no es indio comido, sino indio satisfecho, indio oído. Ya tengo lo que necesito. Ni siquiera preguntó. Ve, ¿y este que dijo esto qué? ¿Cómo así? No, él se fue. Aunque su enfermedad, ahora sí voy a aterrizar para que te des cuenta que todos somos candidatos. Que todos sin excepción alguna. Aunque su enfermedad era consecuencia del pecado. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Debemos aclarar que no toda enfermedad es producto, por supuesto, del pecado, no toda. Pero en este caso, sí lo era. ¿La causa cuál era? El pecado. Al paralítico, además de ese pecado, por el cual, como dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Además del pecado que lo tenía enfermo, se le sumó otro pecado, el de la ingratitud. Pero quiero decirte, él era Dios y sabía que iba a ser ingrato el paralítico. Sin embargo, eso no impidió para que Jesús lo sanara, ni tampoco para que revocara la sanidad, aunque nunca se lo había agradecido. ¿Estamos aquí? Así que todos somos candidatos. Así que no te pongas a pensar que Dios solamente obra en aquel que tiene una vida más perfecta que la tuya y perfecta entre comillas. No. Dios tiene un momento especial para tocar con el corazón del ser humano. Pero también hace una recomendación. Aunque no se lo dijo antes, se lo dijo después. Y le dio una recomendación. Mira, ¿sabes qué? Tú sabes. Es que bonito esto, por eso ese sinvergüenza ni agradeció. Tú sabes que tú estás enfermo por causa del pecado. Pero algo sí te quiero decir. Bueno, ya estás sano. Ahora procura vivir una vida que agrade a Dios. Para decirte que Dios no va a mirar tu condición hoy, pero sí te va a decir cómo debes comportarte mañana. ¿Me estás escuchando? Que Dios hoy puede sanarte. Quizás tienes unas luchas internas y has venido padeciendo de muchas circunstancias difíciles, problemas complejos duros, que cuando te acerca a Dios no tienes ni cómo hablarle a Dios. Pero quizás Dios, dentro de esos años que llevas luchando contra el pecado, decirte, hoy es el día que te voy a sanar y aquí en adelante vas a caminar en rectitud de vida para la gloria de Él. El Señor Jesús conoce nuestra necesidad. Aquí no estamos para señalar, pero sí decirte que no importa el tiempo que vengas padeciendo, los problemas que tengas, porque no todo es enfermedad. No todo es pecado, pero hay otros problemas complejos del ser humano que lo angustian, que lo frustran, que lo llevan a la derrota. Pero quiero decirte, Dios tiene un día. Y ese día fue el día del paralítico. Y yo creo que ese día es el día para nosotros, para la gloria de Él. ¿Cuántos lo creen? Él conoce tu necesidad, tu frustración, Él conoce lo que tú quieres y no puedes hacer. Porque Él quería, pero no podía hacer. Por eso estaba ahí. Él quería ser sano, pero no podía. Para decirte lo que tú no puedes y quieres hacer, Dios sí puede hacerlo para la gloria del Dios grande y poderoso de los cielos.